Bienvenidos a su podcast de minería favorito, Minería Hoy. ¿Quién les saluda? Eduardo Cava, a mi lado, co-conduciendo. Jason Romero. Y el día de hoy, Jason, tenemos a un invitado de lujo, Luis Garro, especialista en cadena de suministros del sector minero. Luis, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Perfecto, Luis. Cuéntanos, ¿cómo comenzó tu interés en el sector minero y cómo te adentraste en el mundo de la cadena de suministros? Sí, bueno, eso se remonta un poco a mi etapa universitaria. Yo tuve un profesor en la universidad que es Enrique Alania, que durante muchos años fue gerente de logística de Minera Antamina. Y bueno, él fue mi profesor de logística en la universidad y digamos que vio condiciones en mí para desarrollarme en el sector logístico. Me propuso, de hecho, en algún punto incorporarme como practicante a Antamina. Y bueno, 24 años después estamos acá. Así que de muy joven te integraste al sector. Desde que prácticamente estaba saliendo de la universidad, me incorporé como practicante profesional en Antamina y bueno, y he podido desarrollarme en el sector logístico entre minería desde ese momento, ¿no? Wow. Bueno, buenísimo. De hecho, trabajaste con Enrique Alania, ¿no? Sí. Y también en Yanacocha, ¿no? ¿Y cómo crees que influyó esos primeros años? Enrique Alania, de hecho, es muy reconocido en el sector logístico, ¿no? ¿Cómo influyó todo eso? Sí, no, de hecho, afortunadamente, digamos, yo valoro, digamos, que he tenido buenos maestros en mi etapa inicial, ¿no? El equipo que existía en ese instante en Antamina era un equipo como muy experimentado, ¿no? Del cual pude nutrirme mucho, ¿no? Y bueno, el hecho de llevar adelante una operación de esa magnitud también tiene retos que en el día a día suponen muchas enseñanzas y definitivamente tanto ahí como posteriormente en Yanacocha me generaron pues grandes lecciones, ¿no? Sobre cómo abordar ciertas negociaciones o ciertos problemas operativos o ciertos problemas hasta internos, ¿no? De ciertas disputas que hay a veces internas con los usuarios, con las áreas usuarias, con algunas empresas contratistas o proveedores, y digamos que esos primeros años para mí fueron muy valiosos para poder después desarrollar mi perfil y mi modelo de gestión, ¿no? ¿Y qué crees tú que ha sido lo más desafiante que te tocó vivir en ese periodo? Bueno, de hecho, tomar contacto con un proyecto de esa magnitud fue bastante desafiante porque para empezar no tenía ni idea de el lugar donde ese proyecto podía estar desarrollándose y digamos la cantidad de gente involucrada en el desarrollo de un proyecto en esas condiciones, en el lugar específico donde se ubicaba, ¿no? Antamina estaba a unas 8 o 10 horas de Lima, ¿no? En bus, en medio de los Andes centrales, ¿no? En el departamento de Ancash. Y bueno, era pues básicamente una experiencia de afrontar lo que es primero las condiciones de vida en un sitio tan remoto, ¿no? La altura, ¿no? El frío, que tienes que superar ya para después desarrollar tu día a día y tus tareas cotidianas. Y lo siguiente es cómo poder alimentar un proyecto tan importante y de tal magnitud, ¿no? Con todos los suministros que necesita, ¿no? Y eso supone una logística con una exactitud muy, muy, muy importante, milimétrica casi, donde se aplican todos los conceptos que uno puede haber visto teóricamente, just in time, etcétera, para poder realmente mantener una operación de esa magnitud a través de estos
8 o 10 horas de camino que tienen que llevar, que todos tienen que atravesar, materiales y también los mismos proveedores y los contratistas, para poder llegar hasta el lugar y poder desarrollar su actividad y poder utilizar estos materiales, ¿no? A mí particularmente me parecía eso el mayor desafío, ¿no? En el proceso, durante la construcción, por ejemplo, se tenían que mover puentes, atravesar ciudades, porque la carretera, lamentablemente en nuestro país, la infraestructura es un poco deficiente. Tenía dos carriles y a través de estos 2 carriles no podía atravesar pues un molino de 30 pies, etcétera. Claro. Entonces definitivamente algo tenías que hacer y tenías que atravesar por en medio a veces de ciudades e impactar definitivamente trazos que no estaban previstos, pero que no había otra opción por donde llevarlos, ¿no? Entonces, todas estas coordinaciones con las autoridades, con las poblaciones y utilizar pues infraestructura local para poder hacer estos movimientos también fue un desafiante, ¿no? Un proceso de aprendizaje para todos. En realidad fue un proyecto que podría decirse pionero de esa magnitud, y ya después han habido otros grandes también. Y en el caso de Yanacocha, también, digamos, a pesar de que está relativamente cerca de Cajamarca, muchos de los suministros evidentemente vienen de Lima, y atravesar pues desde Lima hasta Cajamarca pues supone también primero evaluar ciertos riesgos que pueden ocurrir de impactos en el trayecto y que pueden afectar el suministro normal, ¿no? Trabajaste en grandes mineras, ¿no? O sea, de hecho fueron años muy buenos, enriquecedores, desafiantes, aprendiste todo en la práctica, en la cancha. Luego estudiaste un MBA en el Tecnológico de Monterrey. ¿Qué añadió? ¿Qué valor añadió a ti? ¿Qué enriqueció en ti en el tema logístico esa experiencia? Sí, yo decidí estudiar en el Tecnológico de Monterrey buscando, digamos, un modelo de repente distinto, un enfoque distinto, ver enfoques educativos distintos a los que posiblemente encontraba localmente. Y de hecho, una de las cosas que más rescato es el impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico que tenía en ese momento el TEC respecto de la maestría que llevé, ¿no? Promovía mucho el desarrollo de proyectos que incluyan, ¿no?, aspectos de innovación y utilización de herramientas tecnológicas. Entonces, eso digamos, modeló, formó, agregó en mi gestión esos conceptos. Y a partir de ahí no he dejado de pedirle a mi equipo, por ejemplo, mis diversos equipos, que piensen constantemente en innovar sus procesos, mejorarlos, rodearse de herramientas tecnológicas para a través de ellas innovarlos y optimizarlos y hacerlos más eficientes, ¿no? Ahorrar tiempo o mejorar la gestión del tiempo para poder hacer una gestión más sólida y brindar un mejor soporte, ¿no?, a nuestras operaciones. Vaya, qué interesante. Y sabiendo todo esto, si tú miraras hacia atrás, ¿qué consejo te hubiese gustado recibir cuando recién estabas empezando en esta carrera de minería? Bueno, la verdad que, como te mencionaba al inicio, sí tuve los mejores maestros. Al inicio yo creo que recibí importantes consejos. Sí, me recuerdo mucho que siempre me pedían que reflexione y actúe con paciencia, porque a veces el ímpetu de la edad hace que uno pretenda pues avanzar a pasos que no corresponden, correr sin saber caminar, ¿no? Claro. Y esa reflexión que me hacían me sirvió mucho. Y después he podido reconocer que muchos jóvenes con los que yo he trabajado adolecen justamente de esa capacidad de reflexión. Uh-huh. Y trato también de decirles que está bien querer imprimir el sello personal, que querer como se puede decir informalmente, devorar el mundo, ¿no? Tú puedes querer devorar el mundo, pero siempre
tómate un segundo para reflexionar el camino que estás tomando y las decisiones que estás tomando, y te vas a encontrar con agradables sorpresas que de repente te estás precipitando y no es tan bueno, ¿no? Y eso creo que es una de las principales enseñanzas que recojo. Qué interesante y qué importante también, ¿no? Y también creo que ahora a ti te toca también seguir enseñando ahora lo que a ti también te habían enseñado en su momento. Y ya entrando dentro de este mundo de compras, de logística, y sabiendo toda la trayectoria que tienes y haber pasado por varias compañías mineras, ¿qué diferencias encuentras en la gestión de compras y contratos entre diferentes compañías mineras de aquí de nuestro país? Sí, bueno, hay una, digamos, diferencia marcada, podemos decirlo así, entre las grandes corporaciones que tienen procesos bastante estandarizados, bastante probados, ¿no? Respecto de cómo realizan sus abastecimientos, sus evaluaciones, sus adjudicaciones, ¿no? Y existe también una gestión eh, menos ordenada, llamémoslo así, de algunas empresas en las que he podido trabajar o visitar, en las cuales sí, digamos, quizá el papel que jugaba logística no era tan protagónico, o no se le reconocía, o no se apreciaba logística como de repente un brazo estratégico dentro del proceso de abastecimiento. Y creo que eso es de repente lo que hace que se diferencie principalmente de estas grandes corporaciones que sí lo reconocen así. Afortunadamente creo que el modelo en general está migrando hacia este reconocimiento de logística como un brazo estratégico de la operación, ¿no? Y eso es beneficioso finalmente, creo, para todos, porque genera desarrollo y progreso, ¿no? Para todas estas empresas. Ujú. Buenísimo. Dime, siguiendo el tema, entonces, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que estás afrontando ahora? ¿No? Porque ahora hay más costos, ¿no? Quizás también los desafíos de la gestión humana, la inteligencia artificial. ¿Qué desafíos estás enfrentando en este momento? Bueno, hoy en día Ujú. definitivamente tenemos que hablar de sostenibilidad en todos los aspectos de la operación Ujú. y de la gestión. Y para nosotros, dentro de la logística, también incorpora nuevos conceptos y agregan, digamos, pasos adicionales en nuestro modelo de gestión. Ujú. Y eso definitivamente genera, eh, no sé si llamarlo sobrecosto, pero sí algunas inversiones de pronto en evaluación de proveedores, en relacionamiento con proveedores, en monitoreo de proveedores, Ujú. en capacitación de proveedores, que eh, lamentablemente todavía no termina de tangibilizarse el retorno de estas inversiones. Por lo tanto, no muchas empresas lo promueven o lo adoptan. Entonces, ese creo que es un gran desafío hoy en día, porque definitivamente pensar que no podemos actuar sin sostenibilidad en todos los aspectos de nuestra operación es prácticamente dispararse a los pies, ¿no? O ponerse un final anticipado en la operación. Entonces, definitivamente creo yo que eso es uno de los principales desafíos que afrontamos hoy en día, ¿no? Tratar de rodear nuestra gestión de sostenibilidad y aceptarla todos, ¿no? Por Ujú. lo importante que es. Sí, creo que hoy día Ujú. vital el tema de la sostenibilidad. Y también, bueno, ahora que lo comentas, tener esta relación con proveedores, ¿no? Me imagino que has conocido muchísimos proveedores en toda tu trayectoria. ¿Cómo mantienes una relación equilibrada entre los proveedores siendo tan competitivos entre ellos? Bueno, sí, es un tanto a veces difícil incorporarlos a todos, tratar de incluirlos a todos, pero creo que la tarea finalmente del área logística o de las áreas logísticas debe ser esa, ¿no? Tratar de incluir el máximo de proveedores posibles, la mayor cantidad de alternativas posibles, para que
finalmente la operación obtenga lo mejor del mercado, ¿no? Entonces, es un desafío, es un reto, ¿no? Tratar de incluirlos a todos, pero definitivamente en ese camino estamos. Sí los segmentamos, sí los evaluamos un poco para evidentemente priorizar algunos respecto de su cumplimiento, respecto de su competitividad en costos, respecto de repente del avance que tienen en sus procesos de sostenibilidad y de gestión de los derechos humanos. Y eso definitivamente, esa similitud o alineamiento con lo que nosotros hoy en día estamos tratando de desarrollar en la empresa hace que se prioricen algunos más que otros, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, nunca está de más darle una vuelta y ojear qué tiene el mercado y seguir revisando alternativas y seguir buscando que los proveedores menos alineados cada vez se alineen más y los proveedores alineados se mantengan, ¿no? Claro, me imagino que dentro de tu rol de compras y toda la cadena de abastecimiento y logística, también estás en la casa de nuevos proveedores con nuevas tecnologías. ¿Qué consejo le darías a esas empresas que están recién incorporándose a este sector y que tienen que pues, alinearse y tienen que tener, de repente, como tú dices, ¿no? Procesos más uniformes en varios aspectos? ¿Qué consejo tú les darías? Así, digamos, para hacerlo puntual, 3 consejos. Bueno, lo primero es transparencia, ¿no? El proveedor tiene que ser muy transparente en su oferta, ¿no? Siempre lo he mencionado en todas las reuniones que tengo con los proveedores, y tratar de validar que realmente está atendiendo la necesidad que uno está solicitando, ¿no? Si no existe transparencia como primer punto, la relación posiblemente no prospere y tenga cierta caducidad anticipada. Lo siguiente, luego de la transparencia, es incorporar, como te decía, la sostenibilidad en sus procesos. Esto lo fija en la vanguardia hoy en día del mercado, ¿no? Y definitivamente cada vez somos más las empresas que buscamos proveedores con fortalezas en ese sentido, ¿no? Porque un poco que nos da la tranquilidad de que vamos a tener un suministro confiable y en el marco de una operación de respeto, ¿no? Entonces, yo creo que una empresa que tiene que partir a la vanguardia, no puede partir, digamos, en la cola. Y si busca éxito, tiene que incorporar este criterio definitivamente. Y bueno, y finalmente una capacidad de compromiso y cumplimiento, ¿no? De los acuerdos, ¿no? Porque nosotros somos tolerantes ante, digamos, todos los compromisos y todas las situaciones que puedan ocurrir, pero para ello necesitamos que el proveedor dé su mayor esfuerzo y nos dé las mejores condiciones posibles. Existe siempre no sé si es un tema de nuestra sociedad, un tema cultural, etcétera, pero siempre veo que te dicen 10 días y terminan siendo 12, 13, 14, 15, 20, 25. Entonces, nunca actuar de esa forma va a generar de repente confianza para que nosotros podamos mantener ese proveedor o tratar de digamos, priorizarlo en el abanico de opciones que uno pueda tener. Entonces, el nivel de cumplimiento que pueda generar el proveedor de sus compromisos realmente es muy, muy valioso para poder desarrollarse en el mercado, ¿no? Excelente. Excelente. Dime, ¿y desarrollas nuevos proveedores que están alrededor de tu operación? ¿Cómo los apoyas para que ellos puedan cumplir con todas las exigencias que ustedes buscan? Porque de alguna manera son nuevos, son startups, no conocen, pero están en tu área de influencia. ¿Cómo los apoyas? Bueno, definitivamente el proveedor local tiene una prioridad en la gestión de la operación, ¿no? Y nosotros tratamos siempre de
fomentar el desarrollo de los proveedores a través de diversas consideraciones de pronto financieras, operativas, y tratar sobre todo de capacitarlos y alinearlos a nuestros procesos para que generen un camino corto, ¿no?, de aprendizaje y puedan estar a la par de otros proveedores de otras latitudes. Yo sinceramente creo que es una oportunidad enorme de las operaciones el desarrollarse a sus proveedores locales, no solo por, digamos, los beneficios que generan para la operación, sino por el crecimiento que genera dentro del ámbito de desarrollo de una operación minera, ¿no? Y este crecimiento genera también independencia, ¿no? Y eso es muy importante porque no siempre la operación va a requerir la misma cantidad de suministro local al 100% o en crecimiento, y esto puede ser hasta cierto punto un poco, digamos, de pronto negativo para algunas empresas, y puede afectar sus ingresos y su crecimiento y hasta su funcionamiento. Pero definitivamente si estas empresas logran aperturar, crecer y desarrollar su operación, sus ventas hacia otros mercados, van a generar independencia y no van a estar tan afectadas cuando haya variabilidad, digamos así, de consumos de parte de la operación, ¿no? Entonces, lo principal es eso, ¿no? Desarrollar los proveedores para que después busquen esa independencia de la operación y sigan desarrollándose, sigan creciendo y se vean menos afectados en caso exista pues una variabilidad, como decía, ¿no?, de las compras. Claro que sí. De hecho, ahora que lo mencionas, se me viene una pregunta a la mente que quisiera hacerte, y tiene que ver justamente con este abastecimiento, ¿no?, de la cadena de suministros. Vino la pandemia. Me imagino que para ti fue un gran reto enfrentarte a la cadena de suministros activa en medio de pues, este locurón que estuvimos viviendo. Cuéntanos un poco de tu experiencia con eso. Sí, bueno, para mí fue es un punto en el que se refuerza mucho esto que todos lo hemos oído, pero a veces no lo entendemos o no lo podemos visualizar tan bien, ¿no? Toda crisis es una oportunidad. Y nos pasaba, por ejemplo, que teníamos proveedores que estaban totalmente cerrados, pero que tenían los repuestos que en ese momento necesitábamos con mayor urgencia y no teníamos los medios como para hacernos de los repuestos o de los bienes. Y nosotros fuimos un ente motivador de la reactivación. Y eso es muy importante, ¿no? Porque generamos que estas empresas puedan motivarse a reactivarse y puedan empezar a brindar sus servicios, quizá no al mismo nivel operativo que lo hacía antes de la pandemia, pero por lo menos dar el primer paso y empezar un ciclo de crecimiento, ¿no?, en su operación, para que se puedan retomar y se puedan, digamos, llamémoslo así, beneficiar de esta reactivación, porque el seguir cerradas los seguía perjudicando y podía ser realmente desastroso para alguna de ellas mantenerse cerradas. Entonces, fue muy valioso motivarlas para que estas empresas salgan, digamos, de sus cierres, ¿no?, y reactiven sus operaciones y puedan brindarnos nuevamente los productos que veníamos consumiendo. Y esa confianza en el suministro ha reforzado mucho hoy nuestra relación y la verdad que nos sentimos muy a gusto con muchas empresas que confiaron y que apostaron y que hasta cierto punto arriesgaron sus operaciones para reactivarlas, y hoy en día nos damos cuenta que fueron pasos que se tomaron en buen momento
y afortunadamente contábamos con estas empresas que hoy en día los denominamos socios estratégicos y que ambos tuvimos la oportunidad de aprender mucho y salir de esa situación tan difícil que era pues que no podías ni acercarte ni hasta cierta distancia. Claro, y déjame la caja ahí, yo la recojo y le tiro alcohol y no sé qué y bueno. Bañaste muchas cajas de alcohol. Sí, definitivamente era, pero después se borraba, no sabía la orden de compra. Pero bueno, finalmente lo que rescato es justamente cómo pudimos empezar este ciclo y reanudar las atenciones y ser motivadores para muchos negocios, ¿no? Claro. Buenísimo. Dime, entonces, ¿estas crisis hizo un antes y un después? ¿Tu forma de comprar antes del COVID es muy diferente a la actual? Bueno, de hecho, el COVID nos trajo algunas enseñanzas y nos levantó algunas banderas respecto a ciertos cuidados que había que tener, ¿no? Y definitivamente hoy en día le prestamos más atención al tema de cuidado, de salubridad, de mantener compras importantes en stock y elevar nuestros stocks para tratar de alguna manera de bypassear por una posible coyuntura. Uno nunca no sabe a qué se va a enfrentar, pero definitivamente sí reforzó un poco el concepto de estar preparados y prevenidos ante cualquier circunstancia y prestarle atención a estos aspectos de salubridad que son tan importantes y que hasta cierto punto no venían a ser importantes, ¿no? Y que hoy en día los cuidamos desde el hecho del relacionamiento con el trabajador, si está enfermo, que se tome un espacio para recuperarse. Claro. No, antes no, ven, no Sí, importa, claro. contágianos a todos. Ahora antes, no. antes era un chiste, Sí. pero ahora no, ¿estás resfriado? Sí, no, Adiós. Sí, Claro. ¿no? Y eso es algo que genera, pues, de alguna manera un crecimiento también a nivel de sociedad que es importante, ¿no? Claro. Bueno, y aparte de esta pues, calamidad, como fue la pandemia, hay muchas cosas que de hecho influyen realmente en una cadena de suministros, en la operación. Una de esas fluctuaciones de repente que pueden influir es la fluctuación de los precios de los metales. Eso influye de repente en la toma de decisión como VP de Supply Chain Management. Sí, mira, definitivamente para algunas empresas más que para otras, las alteraciones de los precios generan grandes impactos y reorientan muchas decisiones, ¿no? En nuestro caso, sí, definitivamente trabajamos coordinadamente con la operación para estar atentos a estas fluctuaciones y a las decisiones que estas fluctuaciones generan, ¿no? En definitiva, se recortan stocks, ¿no? De pronto se repriorizan algunas compras, ¿no? Y creo que lo principal es tratar de alguna forma de mantener un vínculo cercano con el proveedor para que entienda estas fluctuaciones y de alguna manera pueda atenderlas también, ¿no? Porque, claro, algunos proveedores pueden pensar que somos muy desordenados o de pronto somos un poco incumplidos, pero realmente lo que ocurre es que estas fluctuaciones nos generan repriorizaciones y nos afectan los programas, ¿no? Definitivamente. Sí. Buenísimo. Y dime, en esas fluctuaciones entonces buscas reducir costos. ¿Usualmente compras localmente o también ya decides controlar el producto e importarlo directamente? Bueno, nosotros actualmente estamos abasteciéndonos principalmente de fuentes locales, ¿no? Sí tenemos muchas de estas compras atadas a fórmulas de reajuste que están indexadas a precios internacionales, en definitiva. Y creo que de alguna forma tratamos de
evitar grandes fluctuaciones, ¿no? En conjunto con el proveedor, porque de alguna manera es incómodo también estar, digamos, sentándonos a conversar todas las semanas sobre las fluctuaciones, porque no es muy práctico. Claro. Pero sí entendemos que en algunos casos estas fluctuaciones ameritan revisiones, ¿no? Entonces, pero lo principal es trabajar de cerca con los proveedores para entender las fluctuaciones también del lado de ellos y en caso sean insuperables, tener que conversar y revisar nuestros acuerdos, ¿no? Qué interesante. Y bueno, dado que le compras, digamos, compras al Perú, cuéntanos, de repente me gustaría conocer alguna experiencia que tú puedas compartir de algún desarrollo justamente así comercial con alguna de las comunidades de repente que la atañe a la mina. Sí, bueno, en general en todas las experiencias que he tenido siempre han habido buenas experiencias de desarrollo con empresas, digamos, de las poblaciones aledañas, de diverso tipo, ¿no? En términos de confecciones, alimentos, prestaciones de servicio, alquileres, trabajos rurales, ¿no? Porque a veces nosotros también participamos de obras dentro de las poblaciones aledañas y de rehabilitación de infraestructura urbana, ¿no? Y para ello contratamos a empresas de la zona para que trabajen en esta rehabilitación. Y eso es muy importante, y sorry que te corto, Sí. porque en verdad a veces eso no se llega a transmitir hacia afuera. Entonces, eso hace que en verdad siga existiendo este discurso de que no, que la mina no va, ¿no? Entonces, no se logra reflejar muchas veces todo lo que en verdad una compañía minera puede ofrecerle a una comunidad que esté aledaño al proyecto. En tu experiencia, ¿tú crees que eso tiene pues un desarrollo más a largo plazo, que todavía va a demorar más este tema de que la gente logre conocer eso? Nos hacen grandes esfuerzos, ¿no? Por tratar de comunicar y acercar a la población a la operación y el conocimiento de los trabajos, pero sí, también pasa por el contexto de la autoridad local, ¿no? Y la voluntad que pueda tener de querer promocionarse o de alguna manera hacer justicia en quién es realmente quien está detrás de los trabajos, ¿no? Entonces, particularmente yo creo que efectivamente sí es importante que esto se dé a conocer, es muy valioso, ¿no? Pero muchas veces dependemos un poco de la autoridad local como para que todo se termine de conocer a profundidad, ¿no? Claro. Porque mucho del apoyo, mucho digamos, de la participación también está digamos, en ciertos aspectos que a veces no son tan tangibles, ¿no? Apoyos puntuales en algunos eventos de desastre o en necesidades puntuales que tenga la autoridad respecto de alguna campaña, etcétera, y aparece a veces únicamente la campaña que se está desarrollando, pero no la participación de la empresa, ¿no? Que también está incluyéndose ahí, ¿no? Claro, comprendo. Hace un rato hablamos de sostenibilidad. ¿Qué estrategias adoptan para que tus procesos sean los más sostenibles posible? Y si alguno de tus proveedores locales destaca por esa sostenibilidad. Sí, mira, nosotros estamos desarrollando un proceso de homologación de proveedores, ¿no? Para enmarcar el nivel de crecimiento en el tema de sostenibilidad, ¿no? Y esto es hoy en día un proceso obligatorio, ¿no? Para todas las empresas con las que trabajamos. Y eso nos da una idea un poco de qué tan desarrollada puede estar una empresa en términos de sostenibilidad, qué tan alineada está nuestro proceso de sostenibilidad, qué distancias hay de nuestro proceso de sostenibilidad. Pero de hecho nosotros trabajamos también el crecimiento de la empresa, porque en algún momento lo mencioné. Realmente cuando tú encuentras un impacto en algún aspecto sostenible,
no es tan valioso cortar el vínculo, ¿no?, con la empresa y buscar a otra que pueda, digamos, no generar ese impacto. Lo valioso es rescatar esta empresa y tratar de crecer, hacerla crecer en su desarrollo, en su modelo de gestión, para evitar que siga produciendo ese impacto. Y de esa forma ya tienes una empresa menos Claro. que está generando impactos en aspectos sostenibles, ¿no? Entonces ya estás colaborando de una forma mucho más importante, ¿no?, que simplemente monitorear si Sí, directo cumplen, también. Ujú. ¿no? Ahora, qué interesante. Y en este apartado de ver el tema de la cadena de suministros como algo a futuro, eh, ¿cómo ves tú el futuro en sí de la cadena de suministros en minería con la adopción de nuevas tecnologías, con la automatización que ahora hay, con la inteligencia artificial que ya llegó a nosotros y está ahí en nuestro día a día? No, definitivamente todas las herramientas tecnológicas tienen que sumarse a la operación logística, ¿no? Es vital rodearse de ellas, incorporarlas y tratar de estar siempre incorporando las nuevas que se van generando. Yo recuerdo mucho un ejemplo que comentaba respecto de, estamos haciendo un proceso de estandarización con QRs, ¿no? Ya. Y el ejemplo va porque tratábamos de que las empresas se adhieran a esto, pero muchas decían, pero realmente voy a gastar un poco más en mi etiqueta, y no estaban muy convencidas de que sea el proceso correcto, ¿no? Pero, digamos, la simplicidad que genera el uso de de incorporar este proceso o este procedimiento en la recepción hace definitivamente que te ahorres, para empezar, en tiempo. Tienes un camión que esté estacionado menos tiempo, que puede liberarse antes y que puede ir a atender a otro cliente. Y la verdad que sí, a veces cuesta un poco, de alguna manera, costear, ¿no?, el beneficio, pero creo que quien lo logra hacer sí va a entender perfectamente qué camino tomar. Buenísimo. Luis, ¿qué te motiva día a día en la logística? O sea, todos los días enfrentas diferentes cosas, pero ¿qué te motiva? ¿Qué encuentras de motivador en tu trabajo, en el día a día? Bueno, yo siempre creo que vivimos en una oportunidad permanente de perfeccionarnos y crecer y ser mejores, ¿no? Y nunca me he detenido en ese camino y tratar de todos los días hacerlo mejor que ayer. Y creo que eso nos va generando pequeños, grandes pasos para poder desarrollar a la larga nuestros objetivos y cumplir nuestras metas. Excelente. Bien, Luis, ya para ir cerrando un poco Sí, claro. nuestra entrevista, quiero hacerte una pregunta final. ¿Qué consejo le darías a una persona que recién está empezando su carrera en compras y logística dentro del sector minero? Primero, que trate de aprender al máximo, digamos, de toda la operación y todo el ámbito de la gestión de la empresa. Es muy valioso poder nutrirte de las experiencias de un equipo de trabajo, y eso ayuda a modelar mucho un poco la gestión que tú puedas desarrollar en adelante, ¿no? A veces uno tiene un criterio, pero no hay nada mejor que nutrir ese criterio o con experiencias de otras personas, intercambiar opiniones y hacer este criterio más rico, ¿no? Entonces yo definitivamente siempre invito a las personas jóvenes que forman mis equipos a reflexionar constantemente y a compartir sus dudas y tratar siempre de aprender más y no ceder nunca en la ambición de aprender. Creo que ese es el camino correcto. Perfecto, Luis. Muy motivadoras tus palabras. Te agradezco un montón que hayas participado hoy día en nuestro podcast. A todas las personas que nos están viendo, saben que pueden seguirnos en nuestra web www.mineriahoy.com. Estamos en TikTok, donde bastantes personas están viendo nuestros cortes del programa. Estamos en YouTube, donde pueden ver el programa completo. Y estamos presentes en todas las redes, LinkedIn, Facebook, en todo. Jason, unas palabras finales que quieras
Sí. comentar. Impresionante, Luis, tu carrera. De verdad te felicito y te deseo lo mejor. Hay mucho que hacer en logística. Vamos por más. Muchas gracias. Vamos ambos por la más. invitación. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Jason. Nos estamos viendo.